Muy buenas tardes a todos, el servidor el Cayman, como siempre, dando la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de unos luchadores de la isla de los territorios, o como hacemos de vez en cuando, desviarnos para hablar de una loquera. Y esto es lo que vamos a hacer esta semana. Estaremos metiéndonos al fantasy booking sobre quién pudo haber sido la cara de la lucha libre entre el reinado de Carlos Colón al comienzo del reinado de Rey González. Así que vamos a meternos fantasy booking y tenemos un invitado súper especial que, olvídate, vamos a meternos de full al fantasy booking. También vamos a estar hablando acerca de la Survivor Series y de la lucha libre actual de Puerto Rico con un invitado súper especial. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share el podcast, entre ellas Pride of Wrestling, Historias del Puro, Guerrilla Wrestling, Forjados en el Deporte, Impacto Estelar, Fiebre Wrestling, la página fanáticos de la lucha libre Old School, La Vuelta, Trifulca Media, como lo haría él y yo, República Wrestling, 100% Wrestling Podcast, Pro Wrestling Hidden Gems y más importante aún, a cada uno de todos ustedes, porque por las pasadas 197 semanas han sacado de su tiempo para escuchar este podcast. Como le mencioné, vamos a estar hablando acerca de quién pudo haber sido la cara de la lucha libre a principios de los años 90 entre el último reinado de Carlos Colón al comienzo del reinado de Rey González. Y para hablar de este tema tengo a alguien que ha estado envuelto en el negocio, que ha hecho booking, que ha hecho historia, que ha hecho editaje, que ha hecho producción, y es nada más y nada menos que, aunque es fanático de los Green Bay Packers, sigue siendo mi hermano, mi amigo, y estamos hablando acerca del gran Héctor Frodo Gabán. ¿Cómo estamos, brother? Saludos, Luis, siempre bueno estar contigo en tu podcast. Soy fanático, no es por lamberojo, estás en mi rotación de los podcasts semanales, así que siempre bueno estar. Y escuché, estás llegando a los 200, te felicito por eso y estás empezando, tienes mucho más para dar todavía. Gracias. Esta semana eso me sube el ánimo después de esta semana tan desastrosa, siendo fanático de los Bears, fanático de los Sox, fanático de los Bulls. No, hasta ahí llegamos. No tengo nada bueno en deporte en Chicago, bro. No tengo absolutamente nada bueno de que hablen en deporte. Pero por lo menos este jueves, ¿están listos? Green Bay contra Detroit, primera posición en la división, básicamente, ¿no? Básicamente, casi en la liga. Esta temporada ha estado cool. No confío 100% en el equipo todavía siento que están a la de un año o dos de par de piezas que le faltan, pero ha sido divertido. Y el hecho de que Jordan Love se lesionó y aún así vino el quarterback que apenas firmaron 2 o 3 semanas antes de comenzar la temporada y se ha lucido, tú mismo me lo dijiste en el juego de los Bears. Yo prefiero que juegue Jordan Love a que juegue Sí. Malik, creo que se llama. De verdad que ha estado interesante. No, a mí el backup de Green Bay me gusta cómo juega. Para mí el equipo juega mejor, juega mejor con él que con Jordan Love, pero no le están pagando tanto a Jordan Love como le están pagando al hombre. Pero ha sido una temporada muy buena, frustrante si eres como yo, fanático de los Bears, pero todos los domingos, básicamente, esta es nuestra conversación durante todo el día, viendo los juegos de fútbol americano y molestando al gran Miguel Rodríguez, ¿verdad? Que tiene que sufrir cientos y cientos de textos hablando de fútbol. Pero esta semana te tengo de invitado porque es un tema que siempre hemos hablado y siempre queríamos cubrir, ¿verdad? Y mucha gente pues ha estado esperando. Y es, ¿quién pudo haber sido esa figura de la lucha libre a principios de los años 90 que podría ser el puente entre Carlos Colón a Rey González? Porque yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues de que Rey González, cuando le dieron el título, o sea, cuando lo pusieron como la cara, fue la decisión correcta, ¿no? Claro, sí, en su momento es interesante. A mí me gusta mucho hablar de los 90 de WWC. No hay tanta evidencia fílmica, la hay, pero fue un año, yo lo llamo una década media oscura en cuestión de la exposición a nivel internacional. Pero sí, fue mi época. Yo nací en el 88, mi memoria de WWC, tengo un poquito del 91, 92, tengo el goleve de cuando peleó Carlos con el Invader, pero yo tenía 4 años, 5 años. Ya para el 93 ya estaba bastante de lleno, 94 en adelante definitivamente sí. Así que siempre estuvo esa conversación de quién era la próxima, porque yo siempre escuchaba eso de que ya Carlos lleva 20 años, ya el Invader lleva 20 años. Para mí era fresco, yo me lo disfrutaba porque para mí era fresco, pero siempre estuve consciente que esa conversación estaba.
Sí, y una de esas cosas, por ejemplo, yo que estaba en los Estados Unidos durante esa edad oscura de la lucha libre, ¿no? Del 90 al 94, pues casi no había mucha información, ¿no? Fue hasta que empezaron a popularizarse los newsletters y aparecieron un par de gente tape trading de Puerto Rico que uno podía conseguir sus cosas, o cuando iba de vacaciones, ¿no? A Puerto Rico, que se ponía al tanto y uno decía, pero ¿quién es ese? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? Pero yo creo que sí, esa es una de esas grandes interrogantes de la historia luchística de Puerto Rico, y nosotros vamos a tratar de indagar. Por cuestión del tema, vamos a imaginarnos que la All Star Wrestling nunca existió. Para poder hacer esto justo, porque como saben, en el 91 hasta el conserje se fue, hicieron su propia empresa. Vamos a imaginarnos que la Capitol siguió siendo la Capitol durante la época de los 90, y de esa manera, ¿verdad? Pues podemos tratar de figurar quién pudo haber sido esa cara. En 1990, vamos a ponerlo así, ¿no? Tenemos el último reinado grande de Carlos Colón, y durante ese tiempo, ¿verdad? Pues se embarca en un feudo con TNT, donde pues la primera vez que en televisión llaman viejo a Carlos Colón, y eso, wow, fue un shock. Y se filma la lucha en aniversario 90. Y TNT yo creo que sería uno de los primeros que uno pensaría, debió haber sido en la cara. ¿Qué tú piensas? Mira, volvemos, lo que es 90, 91, 92, yo te estoy hablando en retrospectiva, porque ¿Sí? no estuve ahí, no lo vi. Sí, tuve una oportunidad, y esto es algo que yo siempre me llevo, tuve una conversación con Sabio, no voy a dar los detalles porque él es la persona que tiene que contar, pero él sí me habló sobre ese día específicamente, las razones por las que la lucha terminó, cómo se dio todo. Y sí, yo entiendo que estábamos entrando en una era donde la WWF ya había acaparado el mundo, 87, 88, 89. Hacía falta ese tipo de personaje, ese tipo de presentación en televisión. TNT era totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, quizás sacando a Sadistic Steve Strong, y Sadistic tuvo un éxito. O sea, Sadistic estuvo 8 meses, que era el nombre de la lucha libre en Puerto Rico. Yo siempre mido las cosas por mi familia. A papi no le gustaba la lucha, pero si papi sabe algo de lucha, ya yo sé que eso estaba caliente. Y papi sabía quién era Sadistic. Igualmente papi sabía quién era TNT, sabía cuando peleó Invader y Carlos. Así que yo entiendo que sí. Ahora, te pregunto yo a ti, tú que viviste esa época, ¿qué tú crees que fue el factor? Vamos a sacar la parte política, la parte de las razones que todos sabemos por qué se toman decisiones. ¿Qué limitaciones tú le veías quizás a ese personaje para llegar a ese nivel más alto? Mi punto con TNT siempre es que, era rudo, ya le había tenido feudos con el Invader, anteriormente como rudo, ya había tenido feudo con Carlos Colón, iba a ser, pienso yo, como una repetición de historias que él ya había hecho. No eran unas historias frescas, porque él ya había tenido su feudo con el Invader, ya había tenido su feudo con los técnicos, ¿no? Cuando él empezó como rudo. Y si lo dejabas de técnico, pues, ¿quiénes eran los extranjeros que venían? Pues ya le había tenido también esos feudos, ¿no? Ya había tenido los feudos con Chiqui, ya había tenido los feudos con Abdullah, ya había tenido... De que hubiese podido funcionar, sí, pero creo que hubiese sido una corrida más corta, porque hubiese sido un reciclaje de ángulos o de historias que ya a mediados de los 80 ya las había hecho como técnico o como rudo, ¿no? Ya había peleado con los Ninja Express, ya había peleado con cosas diferentes. Aunque sí, en el 90 se puede decir que era el más completo que estaba. Yo creo que hubiese sido una corrida de 1 o 2 años como máximo, por la cuestión del reciclaje de historias que ya él había tenido en los 80. Eso siempre ha sido mi punto en contra de Sabio Vega como TNT en ese tiempo. De que pudieron haber traído otros luchadores y qué sé yo qué, claro que sí, pero ese era el aspecto, conociendo de que, pues, que Carlos Colón siempre iba a estar, en Invader siempre iba a estar, y así por el estilo, pues los feudos iban a ser un poco reciclables o reciclados, ¿no? En ese sentido. Pero esa es mi opinión. No. Lamentablemente no se dio, todo el mundo sabe, se dio la lucha de empate, y luego de eso, pues la Capitol decidió acribillar, enterrar 7 pies bajo tierra al personaje de Sabio, ¿no? Con la famosa promo en televisión del llorando,
perdóname, todo eso, aunque, y yo creo que al hacer eso, pues básicamente pues lo descartaban, ¿no? Como contendiente a hacer esa cara, ¿no? Entre Carlos y Rey. Pero sí pudo haberlo sido, pero yo creo que el factor ese de las historias repetidas, yo creo que, aunque qué diablo, después la repitió con el Invader en la IWA y tuvo éxito. No, definitivamente, pero también tú traes un punto importante que es TNT en ese momento. Yo entiendo que volvemos por el personaje, por todo, probablemente era mejor de Face, porque algo importante, estamos hablando de la cara de taquillera, no necesariamente técnico rudo, eso no tiene que ver. Sí. Otro problema que tú tienes que en el 90, 91 el talento de afuera era bien limitado. Sí. O sea, era bien limitado por las situaciones que pasaron en el 88, por el WWF, WCW estar amarrando tanto talento. No iba a tener esa posibilidad, exacto, los contratos, no iba a tener esa posibilidad que tuvo un Carlos de enfrentarse a lo mejor de lo mejor en los 80. Estaba un poquito limitado y de hecho, el hecho de que él fuera un personaje, que es la razón por la que yo pienso que quizás sí, también lo hubiese aguantado. ¿Por qué? Porque la lucha libre de Puerto Rico, tú necesitas la parte emocional. Tú necesitas identificarte con la persona. Si hubiesen borrado un poco la línea entre Sabio, entre lo que es Juan Rivera, perdón, y TNT, quizás sí. Quizás... Lo que él hizo después en la IWA. Claro, eso mismo, que TNT salía en los momentos indicados y Juan Rivera o Sabio en IWA salía cuando tenía que salir. Eso quizá para mí hubiese funcionado. Pero sí, comparto tus limitaciones. Aparte de, como te digo, siento que el personaje, por más bueno que era, porque para mí me encanta, yo soy súper fanático de TNT, pero para tú ser la cara, le limitaba un poco. Sí, si tú miras los luchadores que estaban luchando en Puerto Rico durante ese tiempo extranjero, estaba aquí Manuma, estaba Mongolian Mauler, ¿quién más? Warrior. Ya, ¿sabes? El roster estaba bien, ¿sabes? De americano estaba feo. Sí, estaba limitado. Bastante. Otra persona que estaba allí, que pudo haber sido la cara, fue el Invader. ¿Qué tú piensas del Invader con esa cara de transición entre Carlos a Rey González? Esa no la vi venir. Esa no la habíamos hablado, ¿verdad? No lo habíamos hablado, esa no la vi venir, pero qué bueno, me gustan esos retos. Mira, de técnico no. De técnico yo creo que su pick fue su pick no fue porque vendió en los 90, vendió en los 2000, hasta hace poco vendió, o sea, yo trabajé con él en WWE en el 2019. O sea, no es que se limita a los 80, pero para tú ser la cara, tú tienes que ser algo totalmente diferente a lo que se estaba presentando. De rudo, quizás, pero volvemos, yo no lo viví, no sé cómo fue la reacción en tiempo real, y también no recuerdo el tiempo, pero fue un espacio limitado que él estuvo de rudo, ¿cierto? Como 6 meses, 6, 7 meses, que fueron efectivos porque salvó la compañía, pero también fue limitado, aunque sí de rudo hubiese tenido un par de feudos bastante frescos, ¿no? Hubiese tenido el feudo con Carlos, con el Bronco, mismo TNT otra vez, aunque es reciclado, pero sí, pero funcionaba para lo que era. Con Invader de rudo era diferente, ¿no? Que TNT de técnico tenía Castillo, tenías cuatro historias que podías meterle, y después si lo querías virar a face, lo tenías con Abdullah, con Dick Murdoch en el 92, lo podías tener contra Ronnie Garvin otra vez en el 92, que era un luchador que estaba aquí. Vino Dino Bravo, vino Terry Funk en el 93, hubo gente, o sea, había talento. Sí, tú mencionaste 4 o 5, fácil podías tirar eso 2 años fáciles. De rudo, 2 años de descanso y al volver a técnico, sí, hubiese sido una corrida increíble. El problema yo creo que quizás hubiese sido la percepción extranjera por lo sucedido en el 88. Quizás muchos luchadores no lo hubiese traído más mala publicidad a Capitol. A tenerlo a él como campeón en ese tiempo. Tengo mis dudas porque el alcance, ahora mismo, por ejemplo, hubiese pasado esa situación en el 2018, por decirte algo. En el 2024 no, porque las redes sociales están demasiado de fresca, la información está ahí. En el 92 yo creo que se podía trabajar un poquito más con eso. Pero es como te digo, pero tenía su limitación de que para ese punto ya el Invader llevaba también 13, 14 años en la escena. Que no era una cara nueva. No era una cara nueva, exactamente. Ya empezó a luchar inclusive antes que Carlos Antes Colón. que eso, claro.
Así que sí, no era una cara nueva, tú no podías venderlo como esa cara nueva. La gente quizá iba a pensar, todavía en Invader y todavía Carlos, porque si se cansaron de Carlos también, hasta cierta manera podían Era uno y dos, era Batman sí. y Robin, Batman y Robin, no era Batman y Superman, porque ni siquiera Batman y Robin. Sí, que en ese aspecto yo creo que sí hubiese sido difícil. Te voy a tirar otra curva, Chiquistar. En el 90. Sí, ya, yo también pienso igual que tú. No, yo te diría, de hecho, yo todavía no logro pensar cómo el Chiquistar no lo ganó el campeonato universal en algún punto de los 80. O sea, yo entiendo su personaje sí. No era para eso, pero aguantaba por lo menos 3 meses, algo sorpresivo. Una corrida corta. Una corrida corta, un sábado en Carolina, en Cagua, random, que de momento se diera la sorpresa, Chiqui le ganó a Carlos, o a quien fuera. Sí, Carlos entiendo que fue el campeón en ese tiempo. Ya para el 90 yo entiendo que no, yo entiendo que ya, o quizás al contrario del Invader, que bueno, yo vi a Chiqui de técnico en el 97, fue que se viró, hubo un tiempo que él tuvo con el Invader, duró bien poquito también, duró bien poco. De nuevo. Que hizo lo mismo en un par de semanas. Sí. Quizás había something there, pero yo entiendo que no. Yo entiendo que ya ese tiempo, yo entiendo que había pasado. Ya, yo creo que le hubiese sido de transición, básicamente. Sí, un reinadito corto entre quitarle al técnico y dárselo a otro técnico para no perder, pero una corrida grande así de 2 o 3 años, no creo. Otro que estaba... No, perdóname, que su fuerte es el micrófono. Su fuerte es el micrófono y eso no es problema. Pero para tú tener un reinado de 2 o 3 años, tú tienes que adaptarte a diferentes estilos. Y si tú ves una lucha, y pasaba con mucha gente en Puerto Rico en los 80, eran bien similares todas las luchas. Y Carlos quizás podía variar un poquito, se podía ir callejero, se podía ir técnico, pero yo entiendo que en ese aspecto Chiqui estaba un poquito limitado. Sí, y yo creo que también ya era un personaje un poquito gastado también, ¿no? En el 90. Sí. No, definitivo. Porque desde el 86 andaba el palo semana tras semana. Sí, no tuvo descanso. Él estuvo en nuestra televisión, él estuvo ahí presente, todas las historias, si no luchaba, manejaba, se metía. O sea, él no tuvo ese descanso, él era bien prominente, así que yo entiendo que no hubiese funcionado. Sí. A ver quién más estaba en el roster, que era local. No tenemos que ir en orden, podemos ir en diferente, podemos darle para atrás para adelante para que no... Okay. Miguelito Pérez, ¿qué tú piensas de Miguelito Pérez como la cara? Ok. Yo a Miguelito Pérez le tengo un respeto increíble. Yo trabajé con él, excelente persona, aprendí mucho de él. No trabajamos mucho, fueron como 2 meses en WWL, pero es excelente persona. Yo comparo mucho a Miguelito Pérez con Arn Anderson, y lo digo con todo el respeto del mundo porque es la realidad. Para mí, Arn Anderson es de los mejores trabajadores en la historia de la lucha libre. Sí, sí. Pero había algo, y no sé si fue la manera en que lo presentaban, nunca se vio a la par con los demás, y yo no entiendo por qué, porque él lo tenía. Mi queja no es hacia él, es en la manera en que lo acomodaron. Yo nunca sentía a Miguel Pérez, por lo menos te estoy hablando de early 90s, como que esa persona que podía romper ese molde, ¿no? Y no entiendo por qué. Aún yo me pregunto, porque él tenía todas las herramientas. Yo pensé al principio, cuando él debutó 84, 85, yo soy un Big Mark de Miguelito Pérez, y uno siempre he sido súper fan de él, me gustó su corrida en México. Y cuando él empezó, yo pensé, ok, esta va a ser la cara. Pero no sé si fue política, no sé si fue que él mismo por su poca habilidad que tenía en las promos, pero como que llegaba un punto, ese techo de cristal, y de ahí no podía pasar. ¿Tú me estás diciendo a mí que Carlos Colón era la mejor promo de Puerto Rico? No. Yo entiendo que lo de la política tuvo un poquito más que ver, no lo sé, no me consta. Sí, yo tampoco. Porque es lo único que me hace pensar, porque, y te digo, yo te estoy hablando del Miguelito de los 90. Ese es Miguelito 84, 85, 86, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque era una cara nueva, tenía la juventud, tenía el lineaje, todavía Miguel Pérez era una figura sumamente prominente. Tenía el tamaño. Y el talento, es un luchador increíble. Sí, te podía luchar científico, como probó con el Black Ninja, podía irse a los puños, con los pastores también, con Crusher, pero peleó con Ric Flair, tuvo buenas corridas, pero por alguna razón llegó un momento en como que, otra vez, no sé por qué,
como que empezaron a echarlo para un lado y como que nunca se pudo recuperar de eso, ¿no? De ese estancamiento. ¿Pudo haber sido la cara? Sí. Sí, en el 90, 91, se puede decir del 90 al 93, top 5 luchador dentro del ring en el mundo, Miguelito Pérez. Definitivo. A mí, el No, tipo y ya esa tú sabes, rivalidad con Huracán fue increíble. O sea, yo uh-huh. volvemos, la estoy viendo en video, pero aún viéndola en YouTube, tú te envuelves, tú sientes la pasión de ellos discutiendo, las luchas brutales, o sea, sí. Pero es eso, yo creo que la manera en que lo presentaban, o ese techo de cristal político quizás que estaba, que nunca como fanático lo percibí, aunque ahora de grande miro para atrás y digo, pero ¿por qué no? Si él lo tenía todo, él era el paquete perfecto. Y que podía expandir los luchadores que traías a Puerto Rico. Porque, ok, está bien, ya no podías conseguir tanto Estados Unidos, pero debido a Miguelito tú podías traer luchadores mexicanos, Claro. podías traer luchadores de Japón y traer un nuevo estilo híbrido a Puerto Rico. Quizás eso no es lo que no quería Capitol en aquel tiempo, ¿no? Traer un estilo híbrido. Pero él pudo haber sido, mientras luchaba con locales y en los shows grandes, traer una estrella de Japón, con Víctor Quiñones, que tenía las conexiones, alguien de México. Pudo haber sido como ese cambio de la WWE que pasó de Hogan a Bret Hart y Shawn Michaels. Miguelito Pérez pudo haber sido esa cara en el 90, 91, 92, 93, que podía hacer esa transición, aunque hubiese tenido que cambiarle, reeducar a la fanaticada de Puerto Rico. Pero yo creo que en ese tiempo, como ya se había perdido tanta fanaticada, hubiese sido un buen momento para reeducar Definitivo. A la fanaticada de Puerto Rico, porque ya los fanáticos de los 70 y los 80 pues ya se estaban cansando de Carlos y dejaron de ver, y teníamos ese nuevo grupo de fans que empezó a ver la WWE durante ese tiempo, que yo creo que hubiesen aceptado un cambio aquí en Puerto Rico. No, pero sí, no, perdóname, continúa. No, sigue. No, hay que el abrir esa puerta, el traer ese nuevo estilo, hubiese hecho de los 90 un lugar más fértil para talento nuevo, porque mucho talento nuevo no pegó precisamente por eso, porque era un estilo totalmente diferente, y todavía en 93, 94, 95 era Carlos con Abdullah, Carlos con Bronco, Carlos con Hércules Ayala, y no se aceptaba ese estilo. Si en ese momento hubiese roto ese estereotipo, quizás hubiésemos tenido una gama de talento, o que los tuvimos y no llegaron a chitear que podían, porque pues, no se percibía ese tipo de lucha libre como algo que vendiera. Algo viable, algo vendía. Hubiesen tenido que dar un paso para atrás, pero como quiera tenían que darlo. Ya estaba atrás. Ya en ese punto la lucha estaba atrás, las casas estaban down, los ratings estaban down. No tienes nada que hacer. Ya está todo destruido, construido de nuevo. Exacto. Hubiese tenido que reeducar, hubiese tenido que tomar un proceso de 1 año, 2 años, pero hubiese funcionado con Miguelito porque la gente ya sabía quién era Miguelito. Claro. Ya lo habían visto, eso era una cara conocida. Y todavía tenías, ¿verdad? Pues podías presentar tu estilo hardcore con el Invader y Carlos en la secundaria, mientras educabas a los fanáticos. Porque por ahí venían en el 90, 91, venían los Rey González por ahí, que era también un luchador más de eso, tenían los exóticos. Y quizá hoy en día no estuviésemos en la situación que tenemos hoy en día de que no aceptan, todavía la fanaticada no acepta un estilo nuevo de lucha, ¿no? Porque se educaron, los fanáticos de los 90 se educaron con lo mismo que habían visto en los 70 y 80, que era sangre, promos, cantazos y así por el estilo. Se pudo haber hecho y era una cara nueva, pero ¿por qué no se hizo? No sé. Ahora te voy a tirar una curva yo a ti. Vamos, okay, ya que estás inventando, te voy a tirar. Estás hablando del sucesor de Carlos. Y si el sucesor de Carlos era Carlos, pero de rudo, ¿tú crees que realmente hubiese funcionado? No, vamos a sacarnos la parte de que no lo quería hacer. Vamos a hablar realísticamente. ¿Tú crees que el mercado puertorriqueño no lo hubiese comprado? Porque, ojo, mucha gente dice, a eso es lo que hay que hacer, hay que virar a John Cena, hay que virar a Carlos. No siempre vende. No hubiese funcionado en Puerto Rico. ¿Tú crees que no? No, en ese tiempo no. Quizás más tarde. Ok. Quizás más tarde sí, porque había una generación nueva de fans. Pero tú no ibas a coger a mi abuelo a odiar a Carlos Colón. Y mi abuelo lo había visto de los 70 y todavía en el 90 iba a las canchas por ver a
a Carlos Colón. No, claro. Tú no ibas a coger a tu tío y odiar a Carlos Colón. No, ¿Me entiendes? No, y es que me gusta este tipo de dinámica porque mucha gente siempre dice, es que Carlos nunca se quiso virar. Yo estoy de acuerdo contigo, yo siento que no hubiese vendido. No. Ya para los 2000 con Eddie y Carly, ¿tú te imaginas a Carlos traicionando a Eddie y yéndose con Carly? Diciéndole, tu hermano es el que hizo las cosas de verdad, mira lo que está logrando allá afuera. Y luego con lo de la rabia que Moody estuvo trabajando a su manera y le costó porque pues Carlos no estaba tan al día. Sí, pero hubiese funcionado ahí, pero en ese momento yo estoy de acuerdo contigo. Ya, yo creo que del 90 al 92 lo que hubiese hecho es acabar de alejar a la fanaticada. Bien podría ser, bien podría ser. Porque aquí tienes la única persona que, ¿sabes cómo es Puerto Rico? Todavía estamos con, no puedo hablar de política, pero todavía estamos con los colores y todavía tú no puedes hablar mal de un Rafael Hernández Colón, ni de un Luis Ferré. Muchachos, por poco me desheredan hace 2 semanas atrás en las elecciones, así que fíjate de eso. Exacto. El color no tiene nada que ver, por si acaso. Sí. Hay figuras icónicas que la gente, y es igual que si Trinidad se hubiese vuelto heel, tú sabes. Just people, lo que hubiese hecho hubiese pasado lo que pasó en World Class, que la gente simplemente dejó de ir cuando empezaron los problemas con los Moners, porque no sé, no creo. Con Invader lo aceptaban, pues porque el Invader siempre ha sido una figura controversial, ¿no? Inclusive, y ya había sido rudo anteriormente, algunos fanáticos ya sabían de la vieja escuela, pero yo creo que quizás, como tú dices, cuando estaba Eddie y Carly, ahí pudo haberse virado porque ya una nueva generación de fanáticos que quizás no conocían lo que representaba Carlos Colón en los 70 y 80, ¿no? Para nuestros abuelos y tíos y padres y toda esa gente. Eso no creo. Ricky Santana, no. No. Y nada contra de él, tremenda persona. Trabajé con él en Law, de verdad, le envío un saludo, pero como cara de la empresa, no. Y no pasa nada malo, y esto es una queja, y contrólame, Luis, no quiero hablar mucho de la industria del 2024, pero... Pues vamos a hablar de eso ahorita, no te preocupes, pero son balas. Pues más adelante. Hay gente que no le gusta aceptar su rol. No hay nada malo con tú ser una subestelar. No hay nada malo con ser la primera lucha. Tú puedes ser el estelarista de la primera lucha. Eso es excelente, eso es dinero. Y eso ya la gente, aunque la gente pague por Carlos, la gente sabe que el show va a abrir contigo. Y eso vende, eso es dinero, eso es, tiene la gente caliente. Eventualmente te va a llegar la oportunidad. Se le dio a mucha gente, no mucha gente la aprovechó o no hicieron el efecto. Pero no hay nada malo con ser número 2, número 3, número 7. No hay nada de malo. Si eres el 7, ser el mejor 7. Santana es un ejemplo de eso. Para mí, Santana era un buen midcard. Tirando quizás para arriba. Cuando el rudo se quedaba sin un buen oponente, tú podías tirar a Ricky Santana porque era joven, tenía este flair de que venía de afuera, pero hablaba español, o sea, lo tenía. Pero para la cara lo veía difícil. No, te podías robar hasta un evento estelar, es retando por el campeonato universal contra alguien. Ok, lo compro. No, hay un dicho en inglés que dice, if you're not the main event, be the first match. Exacto. Porque es el que calienta a la fanaticada. Y usualmente si la primera lucha es buena, el resto de la cartelera te la perdonan, ¿no? Y siempre han dicho eso, ¿no? Lo leí, no sé si fue Dutch Mantel o quién fue. If you cannot be the first, the last, be the first. Y sí, cada quien tiene un rol y eso era algo que en los 80 yo creo que se entendía más que hoy en día. Definitivo, y hoy día nadie quiere perder, nadie quiere hacer historia a largo plazo, que empiecen no perdiendo, pero quizá humillándole, cuando el rol del babyface es que te humillan y te humillan y te humillan hasta que finalmente tú ganas. Exacto. Pero no, también yo entiendo que hay muchos promotores que sí, vamos a hacer esto a largo plazo y a la semana te lo cambian. Eso yo puedo entender por qué quizás ponen esa defensa. Sí. Pero si la gente aceptara más los roles, yo creo que tuviésemos hasta más estrella hoy día. Pero eso lo hablamos más adelante. No me cuques, Luis, no me cuques. No, entonces lo vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a una cara que yo siempre pensé que pudo haber sido la cara de la lucha libre. Y estoy hablando, quizás no en el 90, pero empezando en el 91 hasta el 94, 95. Y es Huracán Castillo. El Macaracachimba. El Maracachimba. Yo creo que del 91 en adelante tú podías poner el título en Castillo y estar seguro de que iba a vender.
Y digo eso porque en el 91 lo cambias a Rudo. Mira los oponentes que él tuviese tenido, le daba el título, ¿no? Tenía Miguelito, Bronco, Invader, Carlos, que TNT, que nunca había luchado con ellos, el de Rudo. So, tenías 5 historias ahí que te podían haber cargado desde mitad del 91 hasta el 93. Fácil, 3 meses, 3 o 4 meses cada uno, pum, 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 ahí tenías. Luego, a mediados del 93, que tienen la familia de Jordan Smith, puedes unirlo, ¿no? Que Jordan Smith sea como su manager, el que sé yo, que mierda, todo lo demás. Y lo viras a técnico y ahí tienes, rompe otra vez Castillo de técnico contra la familia de Jordan Smith, tienes a Dutch Mantel, tienes a Eddie Gilbert un tiempo, que tuvieron la rivalidad, pero como tú la planteas, se hubiese cocinado desde antes. Sí, o podía esperar porque Jordan Smith tenía mucha gente desde antes, tenía Dick Murdoch, tenía qué sé yo quién, y podías correr con eso. Y en el 94, 95 empiezan las diferencias de opinión con Rey González, que Huracán Castillo empieza a tener celo de Rey González, y ahí tienes el feudo de Rey contra Castillo, y ahí pones a Rey ganar y pasas la antorcha. No, te la compro. Tú me la mencionaste en estos días, y al principio a mí me costó un poquito como que verlo mucho de babyface, porque Castillo es una persona seria, él tiene un semblante serio, pero yo mismo me caché como que, mira, ¿cuál es tu primera memoria de la lucha? Mi primera memoria fuerte de la lucha es su rivalidad con Eddie Gilbert, la promo de él quemado, que el profe fue a la casa, eso, mira, me acuerdo clarito. Es la primera vez que yo vi un ángulo que yo dije, oh, esto es. So, sí, yo entiendo que sí, y especialmente de Rudo, ese ron de Rudo quizás 93, 94, 95, quizás empezarlo con no sé si para ese tiempo ya estaba, pero la ley de Puerto Rico, irse comiendo lo que eran, lo que hablamos, 3, 4, 5, hasta que de momento uno de esos 3, 4, 5 fuera Rey, no sé quién más pudo haber sido en ese momento, entiendo que era Rey, hubiese brincado de 3 a 1 y decirle, no, papá, ahora soy yo, este es mi tiempo, y se hubiese echado la fanaticada en el bolsillo. Sí, porque si tú miras, hasta inclusive en la All Star Wrestling le puso el campeonato mundial a Castillo, sí, como Rudo. So, ellos, no sé si fue Hugo o Hércules Ayala o qué sé yo quién, vio que él pudo haber sido esa cara, esa figura, porque de Rudo, y tú miras el ron que él tuvo en el 91 como Rudo en la Capitol, fue espectacular. Fue tremendo, tremendo. Cuando regresó con el que siempre decimos que es Stone Cold Castillo, que no era ni bueno ni malo, él con todo el mundo y qué sé yo qué, y tenía ese porte que la gente compraba, ¿no? De que, sí. O sea, que es tú que ibas a él ver... se veía como una estrella. Yo que iba a la cancha y me quedaba afuera a verlo llegar, él llegaba filoteado con la maletita esta, ¿cómo se llamaban las maletitas que usaban los luchadores? Yo recuerdo la que era de plata metálico. Sí. He looked like a superstar. O sea, y tú sentías un aura cuando se bajaba del carro que tú decías, oh, que llegó alguien importante. So, sí, Castillo yo creo que pudo haber sido una muy buena opción y tenía la flexibilidad de los dos, técnico y rudo. Y es que tú llegaste al punto de Stone Cold Castillo y ¿cómo es? Saludo a... ¿Cómo es? Una bendición allá Master, que yo creo que fue que le puso ese nombre, o en ese corillo fue que le pusieron ese nombre. Le extrañamos mucho a Master, de verdad, saludo a la familia. Sí, yo entiendo que pudo haber funcionado, entiendo que pudo haber funcionado muy bien, porque tenías una línea fina y podías zigzaguear como fuera necesario. Y por eso podía irse de face, podía irse de técnico, tenía la conexión con la fanaticada vieja y tenía la conexión con una fanaticada nueva que estaba saliendo. Que estaba cansada de lo mismo y él era la voz de la razón. Él era, volvemos, Stone Cold, era la persona que decía, no, yo voy a decir las cosas como me salgan forro, no importa si soy técnico o rudo. Y para esa fanática de los 90 que se criaron en los 80, pero ya tenían 16, 17, 20, 22 años, eso era dinero. Sí, yo siempre he pensado que, y otra vez, él tuvo una rivalidad con Rey, ¿no? Durante ese tiempo también, si no me equivoco, hubiese sido natural. Y pudo haber bregado. Para mí, Castillo, Bronco, no hemos tocado el gran Bronco. Bronco para mí, de todas las opciones que mencionamos en nuestro chat, yo creo que Bronco pudo haber sido la cara, porque volvemos, al igual que Castillo, tenía la flexibilidad de ir de técnico a rudo, pero para mí no se explotó al Bronco de técnico al nivel que pudo haber sido explotado. Sí, no de acuerdo. Porque ahora mismo
volvemos, estamos pasando en los tumultuosos finales de los 80. Necesitas un público nuevo. Aquí hay una presencia de personas dominicanas increíble. Aquí hay una población dominicana gigantesca. Y el Bronco tenía esa facilidad de transmitir emoción, aún con la máscara, porque a mí no se me olvida y se me paran los pelos de pensarlo cuando se quitó una máscara y se puso la otra. Yo vi en televisión y esa fue la cosa más asombrosa que yo había visto en televisión. Yo, ¿cómo él hizo eso? Yo no le vi la cara. Y la emoción que él transmitía, bueno, le quemaron la guagua en Loíza, eso tú lo sabes. O sea, la emoción, la manera en que él podía tocar la fibra. Bronco, él llegó en el 92, ¿cierto? No, llegó en 90. Fue en el 90, ok, fue un poquito antes. Sí, Pero porque para ese tiempo, 92, 93, el que hubiese estado 90, 91, 92 con el Invader, eso fue excelente. sí. Porque lo estás asociando con alguien grande, lo estás convirtiendo en alguien establecido. Él desde el primer día, desde el primer video, yo sé que, porque me lo cuentan, gente a mi alrededor, no, ese video de él bailando en el aeropuerto llamó la atención. No, desde que llegó, desde que llegó le impactó. Y de técnico sí, Wiese, a mí yo me acuerdo cuando en el 91 le quemaron la cara contra Scandal Akbar, la promo que él hizo está en YouTube, si algún día no la han visto, chequéanla. Es una promo que tú dices, that guy's a star. O sea, eso es nivel Invader, nivel Carlos, cuando está inspirado, que era lo que vendía en Puerto Rico. Y de técnico, sí, yo creo que se pudo haber explotado un poquito más, como el héroe dominicano, qué sé yo, qué diablo. Y luego virarlo de rudo y hubieses tenido. Quizá el mismo rol que tú mencionaste de Castillo, porque el timing es el mismo. Ya Sí. 94-95 lo viraba. Incluso el hecho, yo siempre me gustó eso del Invader de la máscara, no máscara, máscara, no máscara. Yo entiendo que el Bronco could have pulled that off too. Como que también ver ese Bronco arrancándose la máscara, hablando de ensangrentado. Mano, eso vende. Y eso es algo que no se está viendo esa naturaleza, el tú hablar, que tú sientas lo que tú estás diciendo. Sí, que diga, esta noche no te vas a enfrentar y te vas a enfrentar a mí. La rompa y se le vea la sangre, exacto. Ramón Álvarez, y quiero que mi gente de República Dominicana venga. Y es más, cuando se virara rudo, se volvía y se la ponía. Sí. Podías dejarlo 2 años sin máscara y con la vestimenta blanca que tuvo, eso fue excelente. Sí, él pudo vender, yo te diría fácil, 2 años, 3 años de técnico y luego por lo menos 1 año y medio, 2 años más de rudo, estamos hablando 5 años. Y eso para mí lo califica como la cara de la empresa por una era. Sí. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que la fanaticada hubiese aceptado como la cara a alguien que no fuera de Puerto Rico? Es que depende de la persona. Y yo entiendo que el Bronco tenía suficiente habilidad en el micrófono para hacerlo. Yo entiendo. Porque recuerdo, mira, yo tengo una memoria bien clara. Yo empecé a ver lucha en vivo en el 96, fue mi primera cartelera. Y yo estoy viendo el show, previo a un show que iba a ir en Moca. Y están dando un video package de Carlos y Bronco para aniversario 96, entiendo que fue retiro contra deportación. Ese no era el show que yo iba. Y me acuerdo que mi papá, que no tiene nada que ver con lucha, la está escuchando. Y él llega a mi puerta y me dice, ¿eso es en Moca hoy? Y yo, muchacho, las ganas mías de que esto sea, perdón, de que esto sea en Moca. Pero eso es lo que te digo, él podía coger al público que no tiene nada que ver con lucha libre y los podía traer. Yo creo, entiendo tu argumento, casi siempre te diría que sí, que es difícil que un luchador fuera de Puerto Rico sea la cara. Te voy a dar otro ejemplo ahorita más adelante que lo discutimos, pero la gente quizás no lo va a pensar de esa manera. Yo creo que Bronco sí lo pudo haber hecho. Sí, yo creo que el hecho de que hasta el día de hoy tú mencionas al Bronco y tienes una reacción, ya sea cuando lo han traído de técnico o cuando lo han traído de rudo, yo creo que te demuestra que sí, él pudo haber sido quizás el único luchador extranjero que quizás pudo haber roto, aunque Castillo es puertorriqueño, pero es cubano. Es puertorriqueño, pero es puertorriqueño. La gente lo ve como puertorriqueño. Pero Bronco no. Bronco yo entiendo que pudo haber sido. Y como te digo, fácil, de 4 a 5 años. Eso es una era. Porque estás haciendo ese puente de Carlos hasta el 95. Sí, pum, del 91 al 95. Y en el 95 le dan la bola a Rey y corre. Pero llegaste a un punto. Tú mencionas en el 95 a Rey. Yo no estoy de acuerdo tanto con eso. Yo entiendo.
para mí el Rey del 94-95 y el Rey del 97-98 para mí son como dos luchadores totalmente diferentes. ¿A qué Sí, me te refiero? compro eso. Rey puede estar en esta conversación de el Rey del 94-95. ¿Por qué no fue la cara? Porque yo lo recuerdo, yo me lo viví y tuve el placer y el honor de compartir con él en Trujillo Alto, que él me contara esa historia, porque es una de las mejores memorias que yo he tenido como fanático. Escuchar al profe, y que fue bien diferente porque él narró eso allí y se escuchaba la emoción, el grito de la gente, ¡lo logró! ¡Lo logró! Fue algo brutal. O sea, y todavía, te estoy hablando, ¿ya cuánto vas? 20 años. Y todavía Rey se emociona. Tú te sientas a hablar con él ese día que grabamos el documental, todavía Rey siente lo que pasó ese día, porque lo sentimos todo, porque fue real, fue una alegría real. Fue algo orgánico, no fue algo manufacturado, fue algo que... Pero no duró mucho. Sí. No duró mucho, no entiendo por qué, no sé las razones, no sé si fue política, no sé si el Rey se movió al exterior, no sé si fueron lastimaduras, pero ya para el 95 a mediados ya teníamos otra vez a Carlos, que fue que se fue la rivalidad con Hércules Ayala. Y también con Bronco, ¿no? De deportación. Y también. luego, exacto, luego en el 96 con Bronco de camino a aniversario. Yo creo que en parte también, bueno, especulando, ¿no? Esto, no, porque nunca hablo con él, de que quizás fue una prueba a ver cómo él manejaba esa posición. No hay prueba para la fanaticada. Y prueba también para la fanaticada de si la aceptaban o no. Algo que la gente tiene que entender, y yo que ya pude ver la parte de acá, te puedo dar fe de eso. Uno tiene que proteger sus gallinitas de oro, y más cuando tú mismo dueño eres la gallina de oro. Sí. Y Carlos era como le decimos, el viejo confiable, el que tú sabes que no te va a fallar. So quizás la gente se iba a tardar en comprar a Rey y se desesperaron y they pulled the trigger mucho antes de lo que debieron. Y sí. Quizás Rey, claro, esto es un efecto dominó porque entonces no hubiésemos tenido el Rey del 98, que hablaremos más adelante. So, sí. Todo pasa por algo. Sí, ¿no? Y hay que entender que en aquel tiempo, pues, tenían miedo a que brincaran y se llevaran tu título. Claro. Tenían miedo a que... siempre trataban... Pasó en Memphis, pasó en diferentes... En todos lados, todas las empresas donde, que usted se imagina, que pregunta por qué fulano no ganó. Esta es la razón, punto. Casi siempre por la vieja confiable de que sabían de que no se iban a ir. Exacto. Otros luchadores se podían ir, pero el dueño se quedaba ahí, eso era más fácil manejarlo. Pero yo pienso que en esa corrida del 95, 97, también 94, 95, fue una prueba, ver cómo la gente reaccionaba, ver cómo Rey manejaba, porque hay alguna gente que tú le das el título y no saben manejar la situación. Claro, lo hemos visto en WWE, lo hemos visto en diferentes empresas, que le dan el campeonato. Un ejemplo claro es Eddie Guerrero. Yo soy súper fan de Eddie Guerrero, pero él mismo lo decía. I cracked under pressure. Esto no es para mí. Esto quizás si pues, no hubiese fallecido de la manera en que se dieron las cosas. Una otra corrida en el 2006, 2007, pues hubiese sido la historia diferente. Pero él mismo lo reconoció de que él no estaba aguantando la presión de ser campeón, porque es una presión. Porque ya tú dejas de fijarte en cuánto me estoy ganando. Tú te empiezas a fijar cuánta gente está entrando, cómo están los ratings, cómo está la mercancía, porque de eso que te están midiendo a ti, y es una presión bien fuerte. Exacto, y eso es algo que quizás muchos de los nuevos no entienden. Tú como campeón no solamente tienes que fijar en que si tu lucha es buena o no es buena, o que si eres el main event, tienes que fijarte, estoy atrayendo gente, estoy creando buzz afuera, o sea, estoy creando ruido, la atención mainstream. Estoy apelando a otra gente, y si tú ves que no, pues, digo, si en verdad tú quieres ser un buen campeón, ¿no? Porque si lo que te interesa es el título, pues está bien, fantástico, tienes el título. Cállate, Luis, vamos. pero ese aspecto de que el campeón, todo recae sobre ti. O sea, mala asistencia es el campeón. Buena asistencia va el campeón. Y tú puedes estar un mes de haber ganado, que todavía no vas a ver el efecto, pero eso no le importa a los jefes. No, exacto. Eso tú miras, alguna gente dice, ¿por qué tienen título tanto tiempo? Bueno, porque por lo menos las ventas o las asistencias se mantienen igual o suben un poquito, pero nunca bajan. Exacto. Pero si tú ves que baja, pues te lo van a quitar. ¿Quién más tenemos de Puerto Rico durante ese tiempo? Yo tengo uno, pero es más para fin. No, pero piensa a ver, 95, 96, se nos queda alguien increíble, porque había mucho talento, pero cara, lo veo difícil, porque de nuevo estaban los Pastores, estaba Chiqui, habían técnicos, pero era la ley de Puerto Rico, estaba Pulgarcito, no había alguien que realmente tú dijeras,
He's the guy. Ya, no. Así en esa época, no, mano, no. Yo no tengo a nadie. ¿Quién tú tienes? Yo tengo uno, pero el problema fue que la razón por la que pienso que pudo haberlo sido fue después del Rey. Y me refiero a Shane. Si Shane hubiese tenido el 98-99 en el 96-97, la historia pudo haber sido totalmente diferente. Incluso ni tan diferente, porque podías tener quizás un rey envidioso de que, yo soy de Puerto Rico y le dieron el cariño a este. So quizás no estaba tan diferente. Pero para mí, Shane, y no tengo que argumentarlo mucho. Miren IWA. IWA probó mi punto. Ya para el 97, 98, 99, cuando él hizo el viraje, cuando tuvo la rivalidad con Sean Morley, la gente lo estaba comprando, la gente lo sentía de Puerto Rico, que es lo que estábamos hablando ahorita del Bronco. Sí. Y era un estilo totalmente diferente a que volvemos, es alguien que no estamos acostumbrados, pero habla nuestro lenguaje emocional. Porque no hay nadie que yo haya visto en vivo que sepa vender mejor una pela que Shane the Glamour Boy. Sí. O sea, tú sentías, tú querías meterte al ring y meterle, y ya yo sabía cómo era, te estoy hablando de 2003, 2004, pero tú sentías esa furia de que, y él te miraba, y literalmente él miraba a los fanáticos sangrando, ayúdame, dame la fuerza. Brother, eso es lo que vende, y volvemos. Que no me voy a adelantar, pero eso es parte del problema que hay, esa conexión. No te rías, Luis, me estás jugando desde ahorita. No hay esa conexión, no hay nadie que tú digas, mano, este tipo me llega al corazón, este tipo me hace sentir que esto es serio. Shane lo tenía. Y volvemos, y tenía el look, era un muchacho good looking. Aquí estamos, la realidad, la lucha libre en Puerto Rico, salvo quizás en IWA, no se conoce por lo físico, no se conoce por nada de eso. Shane lo tenía el carisma, tenía todo, incluso la gente dice que si se copiaba de par de cositas de Ric Flair, lo hacía suficientemente de él que tú decías, esto me suena a lucha libre, vamos a entrar. Y yo entiendo que mi problema fue el timing, porque ya cuando Shane finalmente explota de esta manera, ya la casa estaba llena, ya Rey estaba dominando, se acercaba a Kylie, Carlos todavía estaba en el panorama, el Invader todavía estaba en el panorama, eso era un poquito más difícil. Sí. Pero sí, Shane hubiese venido antes, sí. Y como tú dices. Y estuvo, el problema era que estaba de pareja, no tuvo ese cambio. Pero sí pudo haber sido la cara. Pero ya todavía nos deja la pregunta en ese periodo del 90 al 97, ¿quién? Y yo creo que hemos reducido a dos, ¿verdad? Bronco y Castillo. Bronco y Son Castillo. los dos más idóneos que podemos pensar. A menos que hubiese podido hacer la transición a Juan Rivera mucho tiempo antes. Incluso un comeback de TNT, bueno, es que ya para ese tiempo estaba en WWF, pero si no hubiese estado en WWF, un regreso de TNT 94-95 o un Juan Rivera, un personaje más humanizado, quizás. Sí, porque ya para ese tiempo la gente ya la lucha libre se estaba alejando de ese tipo de personajes. Sí, definitivo. Y yo creo que lo mejor que le pasó a Sabio fue que TNT no lo dejaron usar TNT y tuvo que cambiar, ¿no? a Sabio y cambiar su estilo. Y la historia sería totalmente diferente. Quizás no estuviésemos aquí sentados hablando hoy, porque si IWA no hubiese existido, yo no creo que la lucha libre hubiese llegado al 2010. Y es la realidad. Sí, porque luego de 2000, 2001 era difícil. Y volvemos por lo mismo. ¿Quién estaba en el 2002-2003? Carlos, Invader. Y volvemos y la gente dirá que le están tirando. No, pero es que a mí me encanta el arroz chino. Pero si yo como arroz chino 365 días al año, te garantizo que ya el día 4 no quiero. O 3. ¿Qué es lo que sucede mucho con la lucha libre moderna? Pero viste que eres tú, Luis. Viste que tú me cucas. No, pero nos gustaría escuchar de la gente que claro. ¿Quién ellos pensaron o piensan ellos que debió haber sido la cara entre Carlos Colón a Rey González? Ahora la pregunta es, ¿se hizo la decisión correcta con Rey? Sí. O sea, con decirte que yo me acuerdo el día, fecha y hora cuando yo vi el segmento de la finca, 31 de mayo. Yo estaba quedándome en unas cabañas en Cabo Rojo viendo la transmisión de... ¿Cuál era? De Wora TV, que ellos daban acá los domingos. Sí. Y de la nada, era fin de semana mi cumpleaños. Yo cumple el 28, me estoy quedando allá y de momento yo veo eso.
Y yo veo que le mete la galleta a Carl, que escupa a Carlos, que le mete la galleta al Invader. And I was hooked. ¿Por qué? Porque yo había tenido un primer heartbreak con un heel turn que fue el de Hogan. Mala mía, sé que lo odian, pero yo soy un Hulkamaniac de nacimiento. Sí, y pues yo tenía 7, 8 años cuando Hogan se viró. Eso lo que hizo a mí fue apartarme de WCW. Yo dije, no, yo no quiero ver esto. Este no es el tipo que yo conozco. Me arrepiento. Porque ahora miro para atrás y digo, contra. Eso que pasó con Hogan hubiese pasado con Carlos. Te la compro, te la compro. Te la compro porque me pasó. Yo tenía 8 años para lo de Hogan. Me acuerdo que yo estuve la semana antes en Disney, que yo veía los periódicos con el póster de Bash at the Beach y yo sufriendo que me iba a ir 2 días antes y no podía ir al show, sin saber que Daytona es como 2 horas de Orlando, pero eso es otro tema. Sí. Pero sí, me pasó. Pero con Rey no. Con Rey, el instante que pasó en ángulo, yo dije, esto cambió para siempre. Y no solamente fue eso, porque WWC hace buenos ángulos. El problema de WWC en los últimos 25 años es el follow-up. Sí. Y con Rey, el follow fue inmediato. A la próxima semana, me acuerdo que ellos grababan televisión en Arecibo, en la cancha Factor, no me acuerdo cómo se llamaba. Y Rey con el micrófono, ¿cómo es? Con todo el mundo desde abajo, con Richie Santiago, con con el otro. Fue uno por uno, hasta que eventualmente llegó Carlos. Y yo con 10 años, yo me di una endiablada cuando Rey perdió con Carlos. Yo me acuerdo y yo, pero ¿cómo es posible que Rey va a perder con Carlos? ¿Cómo es posible? Claro, el otro día lo ganó en Mayagüez y todo, nada cambió. Sí. Pero ese tipo de reacción la usa sí, yo entiendo que sí. La historia hubiese sido diferente si tanto Bronco, todos los que hemos mencionado, Castillo, pero dado que no se dio, Rey era la opción. Rey tenía todo, tenía el momentum, tenía ya la experiencia, ya llevaba 6 años más o menos, 7 años luchando. Tenía la juventud, se veía totalmente, drásticamente diferente a Carlos, que eso era bien importante para esto. Sí. Que ahí quizás Bronco, en cuestión de build, lo que es Bronco, Invader, el Castillo, pues son más o menos iguales. Rey se veía diferente. Rey se veía una nueva generación. Yo entiendo que sí. Sí, yo también. I mean, Rey, cuando sucedió lo de Rey, me hizo otra vez fanático de la lucha libre en Puerto Rico, pues yo había dejado de verla. Tú y mucha gente, las casas hicieron así. Yo intercambiaba tapes con Master, con Antonio, y llegó un momento que le dije, ¿sabes qué? No me mandes más de Capitol, yo te mando lo que tú quieras y qué sé yo qué, mándame de lo que tú tengas, pero no me mandes, porque me encontraba aburrido. Él me dice, mira, te voy a mandar algo que te va a volar la cabeza. Y me acuerdo como el día de hoy que el VCR, creo que todavía lo tengo por ahí, tenía una bomba dibujada, él me dibujó como una bomba, o sea, en las letritas que tú pones. Y cuando lo puse fue lo de la finca y Aguas Hook. Y otra vez el follow-up, ¿no? De que no fue como que ya la semana estaba luchando con Carlos, no. Él fue primero con uno, le dio una pela, después fue con este. Y backed up lo que decía. Él hablaba, pero lo hacía. Exacto. Y la conexión, ¿verdad? Con Dodge y la conexión con Chiqui y con Víctor me hizo otra vez volver a... Ok, mándame, porque usualmente lo que hacía era que esperaba que me grabaran 4 shows y me lo enviaban. No, olvídate, tú mándame sábado y domingo y yo te mando uno de acá, de WCW, que era lo que Tony quería en ese tiempo, y de Memphis o de Japón, de Air Video, y pum, y eso era toda la semana, tape, y ahí fue que otra vez volvió ese amor a la Capitol, y como tú dices, tú sabes, ese aire fresco, ¿no? Por decirlo así, de lucha libre, la trajo Rey de nuevo. Y yo creo que si no lo viviste y lo ves ahora, Rey ahora, no lo puedes entender. No lo vas a entender. Que era mi preocupación cuando tú me trajiste el tema de los principios de los 90, porque yo te puedo hablar, tú y yo hemos hablado, yo he visto videos, pero yo no lo viví. Bronco, Chain, Castillo mismo y Rey, yo sí lo pude vivir, yo sí pagué taquillas, yo sí vi televisión y yo vi cómo se desarrolló. Y sí, o sea, la manera en que trabajaron a Rey, y no solo eso, fue la primera vez que realmente WWC, bueno, no la primera vez, pero en tiempos más recientes, se acoplaron a lo que estaba pasando allá afuera. ¿A qué me refiero? En el 90 Warrior le ganó a Hogan, pero aquí no hicieron lo mismo con TNT, que pudo haberlo hecho. Sin embargo, con Rey sí dijeron, vamos a hacer el grupo en WODX, vamos a hacer el Rudo el principal, que era, ya Mr. McMahon estaba en ese tiempo, fue magistral como lo hicieron. Yo no sé si fue Dodge, yo no sé quién creativamente trabajó semana a semana, porque yo sé cómo trabaja esto, se da una idea y pues, pero tiene que haber alguien que fue semana a semana a desarrollarlo, hizo un trabajo increíble. ¿Qué es lo que hace falta hoy en día? Los detalles, como tú bien dices.
hay muchos que tiran el palo, pero el follow-up es donde el 90% de las veces se falla, porque el follow-up es como que, pero por, Sí, tú sales del evento pompeado y ya la próxima semana, a los 5 minutos del programa, ya tú, y no estoy hablando ahora, te estoy hablando del 2000 y pico para acá, ya a los 5 minutos de ver el show la otra semana, tú dices, Sí, o sea, porque otra vez, no simplemente fue el turn de Rey, fue todo lo envuelto alrededor para hacer que el turn funcionara. Bro, el Café del Milenio era uno de los segmentos de rating más grande de la televisión puertorriqueña, no en la lucha libre, en la televisión, rating de 2021 en Puerto Rico. Te está hablando de que casi 30-40% de los televisores en Puerto Rico estaban un sábado a las 2:30 viendo la sección de Rey. Sí, se paraba todo para ver a Rey y al exótico, sí, a hablar cuánta basura ellos querían hablar. Y o sea, eso no era la cuestión del turn, porque pasó con Intelecto que lo viraron, ok, ya como Rey, no, porque hay los detallitos, las otras cositas, tú sabes, Rey ir a la oficina, no, págame este video, ponme este video, déjame agarrar el cuadro, no, aquí se va a cambiar, yo contengo el 16% ahora, tú sabes, que la gente compró toda esa vaina, y como tú dices, no sé si eran los detalles, y a veces... ¿Cuánta gente hizo Rey? ¿Cuánta gente hizo Rey? Porque Pierrot ya había llegado, pero Pierrot se vira técnico y Pierrot tuvo 3-4 meses que era una estrella, no por su nombre, por lo que estaba haciendo en Puerto Rico. La gente quería verlo por el Pierrot de Puerto Rico. Es increíble ese feudo. Ese feudo con Rey estuvo en la madre. Estuvo de las dos maneras, porque ellos lucharon con Rey de técnico, que fue para el cierre de temporada, que volvemos, me acuerdo hasta la fecha, 13 de diciembre del 97. No me preguntes por qué, pero lo tengo grabado, que fue la primera lucha de ellos, y luego cuando se viran, que es la lucha de 2 a 3 caídas, entiendo que era, o eran diferentes caídas con diferentes estipulaciones. Cada caída era una cosa diferente. El título... Hasta que Pierrot pierde la máscara. Era el Universal, Intercontinental y la máscara. Exacto. No, o sea, y la calidad de las luchas, Rey contra Heenan, cargar a Carlos a una buena lucha en el 98. Carly estaba ni siquiera verde. Carly no había ni nacido en la lucha libre y ya estaba llenando coliseo con Rey. A eso es lo que me refiero. Rey, yo te puedo sacar, sin incluir IWA, 3, 4, 5, 6 personas que se hicieron mejores porque Rey era la estrella. Sí. Cosa que con Carlos no siempre pasaba, que es nuestro argumento, pasó hasta algún punto, pasó con Hércules, pasó con Chiqui, pasó con muchos, y Chiqui era más del Invader, pero pasó con varios. Sí, pero sí, después de los 90 no pasaba hasta Rey. Exacto, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Y sí, yo estoy de acuerdo que Rey, por eso es que muchos fans de nuestra edad tienen esa relación especial con Rey, ¿no? Porque nos revivió otra vez el amor al deporte de la lucha libre puertorriqueña, así de que después vino la IWA y estaba bien, todo chévere, pero el puntillazo fue Rey, o sea, fue el que otra vez nos revivió esas ganas de volver el rifle boricua, como le llamamos mucho. Ve un show de WWC en el 2024, mira la reacción de Rey, así no haga nada, así sea una lucha cortita, se siente ese ambiente de que, ok, vimos el show, pero esto es lo que es. Esta es la lucha libre. ¿Y por qué? Porque él todavía carga ese aura que tú mencionas, esa energía que él trajo. Sí, y otra vez, y cuando esté inspirado, todavía reconecta. Sí, mira, aniversario. Aniversario. O sea, aniversario en Euforia, luego del documental, el pop cuando él salió, todavía a mí nunca se me va a olvidar que él frena y él mira a su alrededor. Él siempre mira, pero esa vez fue diferente porque lo tomó por sorpresa, porque fue un choque de sonido. La gente fue a verlo, ¿por qué? Porque volvemos, contamos una historia, que es lo que no se hace, se apeló al sentimiento, ¿por qué esta lucha está? Porque volvemos, Nick Nemeth con Rey González, cool, una estrella. Cuando lo anunciaron todo el mundo dijo, Nemeth con Rey. Sí. De verdad. Pero cuando se contó la historia de que Rey dijo, no, yo tengo que probarme a mí mismo que me queda una. Ya está, vendido. Y lo mismo con Aniversario. No fue quizás el build-up más completo con Intelecto, pero hubo build-up, que no lo hay. Ya en la lucha libre puertorriqueña no hay build-up de ningún tipo. El poder de Rey todavía pudo compensar por lo que no se hizo con Intelecto. Claro. Y bastó hacer unas cositas al final.
Lo de Carlos, par de videitos, par de cosas, par de entrevistas, la gente lo compró, se llenó, la reacción, yo uso mucho el shot del drone, cuando él gana, es que era una ovación genuina, tú sentías a la gente abrazándose, llorando, y yo, pero ¿en qué año estamos? En el 2024, y eso es resultado de lo que estamos hablando del 98. Sí, sí, porque él jala a esa generación de los 40, es todavía nuestra conexión, básicamente, sí, a nuestra niñez, ¿no? Él fue el eslabón, por decirlo así, que todavía seguíamos la lucha, pero estábamos un poquito descuidados, y él fue el que dijo, ok, pueden volver y seguir, y eso es difícil, tanto de rudo como de técnico, y eso es difícil de conseguir en un luchador hoy en día. Y es triste, pero esa conexión, por eso es que él es la última estrella. Es lamentable porque pues no me quiero ir las tangentes, no me quiero ir porque pues es que tengo muchas cosas guardadas con cómo está el 2024, pero vamos a hablar de eso. Bueno, hasta aquí nuestra mirada, ¿verdad? Lo que es la cara. Entonces yo creo que nos gustaría realmente escuchar si están de acuerdo conmigo, si están de acuerdo con Frodo, sobre quién debió haber sido la cara, que den sus comentarios, sus opiniones. Creo que es un tema muy interesante, que yo creo que no hay ni una mala respuesta ni una buena respuesta, porque es cuestión de gustos, ¿no? Y quién ustedes piensan. Nosotros solamente tiramos la idea y la conversación para hablar de ese asunto. Pero vamos a hablar un poquito de lucha libre moderna, porque yo sé que hablamos a veces de vez en cuando con esto. Survivor Series, ¿qué te pareció? Tengo sentimientos encontrados. Zúmbalo, dígame. Yo soy bien fanático de lo que WWE está haciendo. La realidad es que WWE, en términos de negocio, está haciendo todas las movidas correctas, está hitting on all cylinders, como se le dice. Pero no me está gustando los formatos de los pay-per-view. Claro, le ha dado más importancia a WrestleMania y hasta cierto punto SummerSlam, que son las dos carteleras grandes. Pero sí, yo soy fanático de estirar las rivalidades, pero tiene que pasar algo. Y lo estoy notando en los shows semanales y lo estoy notando en los pay-per-view. Ese pay-per-view le faltó una lucha. No tiene que ser la de Cody. No tiene que ser la de Cody. Pudo haber sido la de pareja. Pudo haber sido... Estaban trabajando a los Wyatt con el grupo de Karrion Kross. Ahí tenías una lucha Survivor Series. Se siente que no pasa mucho. Claro, no están vendiendo pay-per-view. Las taquillas se van a vender solas. En esa parte yo no me puedo quejar porque ellos están haciendo el dinero. Pero le faltó algo. No, todavía tengo que sentarme. Yo pues estaba con mis panas, dándome par de drinks, qué sé yo. Me quiero sentar con calma a verlo, a ver qué fue. Porque se acabó el show y literal me acuerdo que yo miré y yo como que, ¿se acabó? Sí, yo sé que si hay un debate en nuestro WhatsApp todos los meses que hay un POE, un PLE. ¿Por qué hay solamente 5 luchas en este pay-per-view en vez de 6 o 7? ¿Por qué no hacen más? Que si esto y lo otro. Y mi respuesta es siempre, ¿tú quieres 14 como las de AEW? No te exageres, no es eso. Yo fui a un WrestleMania de 7 horas y media y créeme que yo pagaba por salirme a mitad del show. Ya yo no, y volvemos, era WrestleMania, pero yo no quería. Pero es que tiene que haber un balance, claro. Hay que tener en cuenta algo que antes no estaba. Se necesitan ahora unas pausas por Peacock. Y la gente dice, pasan 10, 15 minutos entre luchas. Es necesario, porque lo que están utilizando necesita un espacio para comerciales y lo demás. Cool. Pero aún así se acabó 3 horas y media. Aún más en Netflix. Claro, pero aún así el pay-per-view te duró 3 horas y media. Un Big Four, tú puedes estirar los 25 minutos más, y el hecho de que haya más cartelera y que deje los Wargames con más espacio entre medio, te hace olvidarte un poquito de lo que viste en la primera lucha, que tampoco me encantó, mano. Tengo muchos problemas y yo soy fanático de la lucha femenina, pero hubo muchas cosas en esa lucha, empezando Nia Jax lució horrible. Para mí lo que sucedió con esa Wargames es que la gente solamente quería ver una cosa: Rhea contra Liv. Sí. Y lo demás se veía forzado. Y como la gente lo que quería ver era Rhea contra Liv, todo lo que pasara antes no le iba a importar para nada. Pero aquí viene el problema, y no es culpa de los luchadores, pero sí la es. Se supone que si la gente viene a ver a Luis y yo estoy haciendo pareja con Luis, yo quiero que al final del día digan, yo vine a ver a Luis, pero coño, Frodo. Y los demás no, porque las demás muchachas lo que hicieron fue mail it in, como que puños que nos registraban, ningún tipo de emoción.
Sí, ya Los se sigazos estiló. estilo Hogan, eso fue horrible. Yo estoy viéndole con alguien que no sigue la lucha y me dice, ¿qué es eso? Y yo, mira, eso no pasó en Men in Black. Eso no pasó. Y claro, yo estoy pro seguridad, yo no quiero que se maten, pero hay una parte del realismo de la lucha libre que se ha perdido. La Sí. coreografía ha tomado el control, cual no me molesta. Yo sé que con la facilidad que hay que ahora para transmitir cosas a los celulares del público, es fácil compartir los botches, los errores y esto y lo demás, pero tiene que haber un grado de realismo. Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo con la primera lucha. El resto de la cartelera a mí me gustó. Estuvo buena, estuvo divertida. A mí el evento estelar me gustó mucho, me Sí. gustó. Otra cosa con el primero fue, para que Wargame funcione, los rudos tienen que tener la ventaja. 2-1, 3-2, 4-3, porque eso es lo que te da el incentivo para cuando venga el babyface. Tú sabes, ahora porque están 3-3 se va a nivelar la cosa. Y los rudos, los técnicos dominan, y cuando vienen los rudos otra vez, los rudos están tomando ventaja. Pues ahora ya mismo viene por ahí el otro técnico, que fue lo que sucedió con la de hombres, ¿no? Así es como funciona el Wargames, porque envuelve a la gente de que, ok, ya mismo viene el bueno y va a traer justicia. Tú sabes, aunque sabemos, ¿verdad? Pues, pero yo creo que también eso afectó mucho. Pero si esa era la dinámica, cool. Pero entonces, ¿por qué el Leaf y el equipo de Leaf no podía ganar? Cuando tú tienes a las dos campeonas, tú tienes a la Money in the Bank, y la realidad es que el Leaf, aparte de SummerSlam, no ha podido darle como que, no le ha dado un motivo real a Rhea. Sí, la atacó en el ataque que tiene ahora la máscara, pero Rhea le ha ganado todo el tiempo. Rhea se la ha paseado todo el tiempo. Cuando se encuentran en Raw, donde sea. Sí, sí que no quiero usar la palabra, que no ha sufrido Rhea mucho, porque cada vez que la coge... El golpe y la traición, que está cool. Pero durante entremedio, para eso que no tuviesen tantas interacciones, pero tuvieron cuántas, 1 o 2 luchas, un montón de segmentos, que Rhea siempre se luce, pues, y nada en contra de Rhea. Para mí Rhea es de las mejores estrellas, que tú y yo lo vivimos en Survivor Series el año pasado. El pop cuando salió Rhea fue como que, wow, this is a superstar. Pero... Y entonces, y volvemos de esa dinámica de la lucha, pues los técnicos con la ventaja y al final ganaron. Es como que... Ahí sí que debió haber sido quizá utilizar el ángulo o la historia de que Liz ponga una recompensa de que no quiero luchar con Rhea y Rhea tiene que pasar. Y acabé con ella. Sí, pero y si quieres luchar conmigo tienes que ganarle a tal, como a 5 o 6 personas. Y la que retire a Rhea, pues le doy $25,000, vamos a ponerle así. Quizá, y así estirar el chicle un poquito. Pero sí, estoy de acuerdo que Rhea se ha paseado a Liv. I mean, yeah. No, y para mí, te digo, en la lucha de dinero, yo sé que la gente no va a estar, no es que no va a estar de acuerdo, es que no es políticamente correcta. No es Liv con Rhea, es Rhea con Dominic. Y esa es una lucha de WrestleMania. Yo sé que no es lo habitual en WWE, pero si la situación lo amerita, yo entiendo que puede funcionar. Y yo entiendo que Rhea se ve suficientemente amenazante comparado con Dominic para hacerlo funcionar realmente. Y que lo hagan una vez en una vez WrestleMania y ya se acabó. Y ya está, sí. Como pasó con Profit Monster Ripper. O sea, si es así, funciona, pero si lo haces regular, pues pierde. No. Eso tiene que ser un solo día y que ni se toquen hasta ese día. O sea, no puede haber ningún tipo de interacción. Quizá, no, en verdad no debe haber ningún tipo de interacción. Porque ya Leaf va a tener que hacer algo bien grande para revivir esa emoción por esa lucha. Sí, va a tener que, como dicen, tirarle un tiro. Pero pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la WWE está haciendo muchas cosas bien. Me gusta el hecho de que no están gastando todas sus balas en cada evento que reparten. Por ejemplo, Survivor Series, pues no necesitaba a Cody. No. Pero Saturday Night Main Event necesita a Cody. Quizás no necesita a Roman, pero necesita ¿me entiendes? Sí. Y pueden guardarle esa lucha y guardar luchas y descansar y no quemar las historias, las puedes estirar y qué sé yo qué, y descansar un poquito, parecido, y creo que lo puse en un comentario en Wrestling Day Morning, parecido a lo que hacía Eddie Graham en Florida. No te tiraba todos los cartuchos en una cartelera, las dividía para que así traer diferentes casas, no vender más tickets, y le está funcionando. Y lo que te mencioné, eso hace que WrestleMania se sienta más importante, porque es el único fin de semana que lo vas a ver todo. Ahora SummerSlam pues va a estar más o menos igual, pero eso no pasaba, eso llevaba tiempo que eso no pasaba. Bien se tiraba un No Way Out que duraba 6 horas, era como que
pero ahora Ujú. WrestleMania se siente importante. So, yo estoy de acuerdo con eso. Es Sí, simplemente porque que a veces me siento que es muy poco, es todo. sí, una luchita más. Yo sé que Una luchita más y ya cuadramos. No 7, que yo con 6 estoy feliz. sí, pero sí, porque ahora WrestleMania se siente como la conclusión de todo. Sí. Ahí vas a poder ver todo. El supercar, realmente es el supercar de todo. So, Sí. estoy de acuerdo contigo en eso. Hemos hablado de este tema. Te veo sonriendo, me preocupa. No. Se está acabando la lucha libre en el 2024 en Puerto Rico. Eso quería preguntar, ¿en Puerto Rico o afuera? ¿A qué te referías? ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, ya casi todo el mundo está celebrando sus carteleras de cierre de temporada. ¿Cómo ves ese deporte que tanto amas, que trabajas, que sientes, que yo sé que te desvives por él? ¿Cómo lo ves, bro? ¿Cómo lo ves? Difícil. Yo soy la persona menos negativa que tú puedes conocer. No es que sea positivo, yo soy realista, pero no Sí, soy negativo. Y cuando yo puedo, veo algo negativo, puedo testificar a eso. bueno, con este 2024, todo lo que pasa, muchachos, ya tú sabes. Si yo veo el panorama malo, es porque realmente yo creo que el panorama está malo. Y me explico, no es echándole tierra a nadie, porque yo no voy a hablar de ninguna compañía, ningún luchador en específico. Es un feeling general, porque si tú ves WWC, si ves IWA, si ves EWA, en algún aspecto que otro, vas a ver las mismas características. Brother, no hay nada. No hay nada que yo diga, en 6 meses va a pasar esto, en un año va a pasar esto. Los muchachos, mira, yo los tengo agarrado el corazón porque yo sé que ellos están trabajando 3 trabajos, aquí nadie puede trabajar de la lucha, el poquito tiempo que tienen libre van al gym, tienen que luchar en 4 empresas diferentes porque apenas le pagan, pero es que no hay una figura que me haga pensar de que I can build him. Los hay, no es que no, pero no los están trabajando así. Porque mira, y volvemos, no quiero señalar, pero te voy a dar un ejemplo. Mira el roster de IWA. Sí. Yo mataría por tener ese roster bajo mí. Pero de que Luis, de que una cosa ridícula que yo digo con ese talento y no pasa nada. Es, ¿cómo se llaman? Hotshotting. No se puede hacer eso. Tú tienes que crear un porqué, tú tienes que ir, ok, yo quiero que fulanito, pues no voy a mencionar el nombre, que fulanito sea la estrella y fulanito sea rudo, sepáralo, ve creando sus propias cosas. Orgánicamente, el momento que los dos se encuentran, la gente va a hacer, Finalmente. finalmente, en una batalla campal, en un salpa afuera y que de momento quedan los dos en el ring, pero no hay eso, no hay nada estructurado a largo plazo, no hay... a WWC le puedo dar el crédito de que tienen por lo menos un roster estable, pero eso casi no se ve tampoco en ninguna empresa. Y pues no estoy viendo nada y tampoco estoy viendo peor que todo esto, porque esto ha pasado antes. No estoy viendo la intención de que cambie y esa es mi preocupación. Sí. No veo la intención ni de administración, ni de creativos, ni de los mismos muchachos, porque volvemos, cosas que uno escucha por ahí. Yo he escuchado muchachos decirle a gente de la oficina, gente creativa, a mismos luchadores, que no se quieren fastidiar mucho porque quieren pasarla bien. Mira, a mí me dijeron eso y yo me tuve que agarrar de la silla. Yo escuché eso también y dije, ¿what? Es que lo han dicho varias personas, a mí me lo han dicho de todas las compañías, siempre por ahí hay alguien que lo ve de esa manera. This no, is not mi fun hermano. anymore. Yo quiero tener fun. No, esto es un trabajo, actuar es un trabajo, hacer películas es un trabajo, cantar es un trabajo y luchar es un trabajo. Usted viene, esa promo que se tiró Denny, yo sé que es character, yo puedo entender todo eso, yo por poco me paro a aplaudirle. Yo también. Porque dijo muchas cosas que yo dije, brother, esa es la realidad de la situación. Todos tienen que poner, la culpa no es de uno, la culpa no es del luchador por luchar en diferentes empresas, pero tampoco se le puede decir al promotor por no pagarle lo suficiente, porque yo he visto los números y Luis, no se puede pagar lo que los muchachos valen, no lo que quieren, lo que valen, porque los valen. Sí. Valen 300, 400 pesos fácil. No lo hay. No hay un retorno por lo que hablamos ahorita. No hay una estrella que esté jalando a esa gente. Pero ¿de quién es el problema de eso? Probablemente es de creativo. Así que es una culpa compartida, pero no hay nadie que diga, ok, let's stop, vamos a arreglar esto. ¿No se ve? No. Yo, y te he compartido eso, yo creo que te lo comprendí. Hace tiempo que no me sentía como que, what's the point? No hay motivo. Se trabaja por tiempo, pero no sé, como que de verdad no se siente la atracción, no atracción, tracción, como que no hay nada que tú digas, ok, this is gonna keep the ball rolling. Sí. No lo hay. No veo el payoff en 6 meses. Exacto.
Exacto. Y yo creo que en parte mucha gente con lo de Intelecto y Rey se aguantó por eso, porque dijeron, esto lo van a quemar el mes que viene. Y no lo hicieron, pero se pudo haber trabajado mejor. Pero ese es el punto. También la gente le tiene miedo a las historias porque lo que me pasaba a mí en WWE 2017, 2018, 2019, era como que, ¿para qué me voy a invertir mi tiempo si a Vince la semana que viene se le va a cambiar la idea? Sí, sí. Sí, no hay, ¿cómo lo puedo decir? Y hemos hablado, tú sabes, de que hay ciertos bookers o ciertos escritores que trabajan al revés, no dicen, por ejemplo, vamos a poner aniversario. Mi aniversario del año que viene, luchador A con luchador B. ¿Cómo llego aquí? Exacto. Desde acá y empiezo a construir al revés, ¿no? Pam, 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 pam. Y empiezo hasta llegar a donde quiero llegar, que es allá. Tú no ves eso, tú, como tú mencionas, Hotshot o Shock Value, pensando en la próxima cartelera. Y lo malo de eso es que tú lo puedes hacer una vez y funciona una vez al año, crear algo de chat, pero cuando lo hace cada otro mes, pierde valor. El efecto ICW. El efecto ICW, donde, ok, una semana, mesa. Una mesa, la otra semana tienen que ser 2 mesas, la tercera semana tienes que tirarle fuego, la cuarta semana te tienes que trepar al techo, la quinta, pues, pegar un tiro porque ya la gente lo vio, o sea, y pierde el efecto. Y te escucho tu podcast. Sí. La semana pasada. Y lo seguiré diciendo, no voy a cambiar. Sabes que yo soy telco en cuanto a esas cosas. Tú me Pero es la esencia, es lo básico. Y pasa en el béisbol. ¿Qué le está pasando al NBA? Se fue totalmente de la base, de la fundación, y los ratings están por el piso. Sí, porque tú, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, nadie maneja, nadie tiene un mecha, nadie... No hay el ángulo, no hay la rivalidad entre equipos que había antes, que venían los Bad Boys y venía esto, y eso no lo hay. Fútbol lo sabe hacer todavía. De vez en cuando flaquea, pero todavía lo sabe hacer. Sí, pero no lo hay. Pero entonces, ¿cómo tú culpas a los muchachos de que luchen 6 meses o que hagan historia 6 meses si los mismos creativos no confían tampoco en los muchachos? Para mí, por eso te digo, es un problema compartido. Sí, es un problema. Y yo creo que mientras no se arregle eso, porque otra vez hay talento, hay muchos luchadores. Pues the clock is ticking, sí, y ya no tenemos 10 años más para esperar, esto se tiene que dar ya. Y el que no me esté escuchando, que trabaje en cualquier compañía, escuche, este es el mes de hacer los cambios, este es el mes de sentarse y decir, miren, ¿cómo vamos a manejar el 2025? Sí. Que hay muchas empresas, pues sí, eso es otro tema. Pero las empresas que hagan tienen que sentarse a decir, ¿esto es un hobby o esto es de verdad? Y si es de verdad, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque the clock is ticking, las canchas se siguen vaciando y vamos a llegar o ya estamos casi en un punto de no retorno. Sí, y no es cuestión de que hay muchas empresas, pero no hay una empresa que esté haciendo a largo plazo. No. Y volvemos. No, a veces no pueden por las mismas situaciones. Entonces es un problema por el otro lado, porque tú dices, yo quiero que WWC o que IWA me trabaje 6 meses, pero los muchachos se le van al mes. Pues yo como buque puedo decir, caramba, voy a hacer historia 6 meses, pero se afecta el producto. Pero ¿por qué se van los muchachos? Porque no se le puede pagar porque las canchas están vacías y sigues en el círculo del problema, pero nadie detiene las chavas ruedas a decir, vamos a frenar, vamos a hacer esto, vamos a empezar. Nadie lo hace. Sí, lo que siempre he hablado yo, el reset, ¿no? Hacer un reset y si tienes que dar 2 pasos para atrás para poder dar uno más adelante, porque va a tomar tiempo, mano, educar, porque tienes una situación bastante interesante con los mismos fanáticos, porque tiene esa generación como la mía, que no ve a los nuevos en su gran mayoría como estrellas, o no te los compran, y tú los miras en los comentarios, tipo 5-2, mi hijo le puede ganar, tú sabes, que tú lo oyes, ¿no? Porque se ven los comentarios, ¿no? Sí. Que no tienen esa conexión más allá de quizás de Rey, quizás Invader, quizás Chiqui, que... Espíritu acaba de traer al Invader. Y yo no lo juzgo. Yo no he visto lo suficiente, pero puedo entender lo que quieres decir. O sea, que no trajo ese fanático casual del Invader a la cartelera. Es lo que para mí no es... Para mí no te me ofendas. Saludos, Cristian. No te me ofendas. Es el setting, es también... Pero a lo que voy es que se tiene que recurrir a ellos. Yo no lo culpo. Yo trabajé con Invader en WWE. No se puede culpar. Porque es que no se puede culpar a nadie por lo mismo, porque el problema es que
hay que tapar el boquete de alguna manera o hay que arreglar la goma de una manera para que el camino siga, pero lo que estamos poniendo literalmente es un chicle para que me dure 2 millas más. Lo sacamos, le pegamos una curita, lo sacamos, le prendimos otro clavo, pero no hay nada que no está la goma nueva. Sí, exacto. Seguimos reparchando y reparchando. En vez de simple, oye, contra, tremenda analogía la de la calle. Sí, ¿sabes? Estamos tapando hoyos en vez de quitar, sacar todo y tirar la Deja nueva. el carro 2 meses en el junker, pero lo sacas nuevo. Sí, eso. Y no, yo no culpo espíritu de hoyo. Al contrario, entiendo por qué lo hicieron, porque querían atraer a ese fanático que quizás no veía la empresa. Y también les afectó el cambio de setting, porque para un fanático no tradicional, pues llegar al lugar quizás era un poquito difícil. Sí, pues, exacto. Pero ese es el punto. Una compañía como Espíritu que está haciendo algo totalmente diferente tuvo que recurrir a eso porque la realidad es lo que vende. Le gusta que no le guste. Y ese es complicado. Este tema podemos estar aquí 3 horas, Luis. Sí, pero yo creo que hasta que alguien se siente y diga, ok, como tú dices, vamos a, olvídate de los hoyos, vamos a chuparnos las vacas flacas, como hizo la IW al principio. La IW al principio, que tuvo un año que se chuparon, sabes que aquello era difícil, canchas vacías, un creativo que era bueno en el sentido de que era diferente a lo que estábamos viendo, pero no era un buen. Teníamos a Fidel Sierra volando por los aires, ¿te acuerdas de eso? Sí, Ricky Santana. Y Ricky Santana, ¿cómo era Ay, se me fue el nombre de Ricky. Ricky tenía Mr. Everything, era. Mr. Everything, sí. Mr. Everything, Ricky Santana, me acuerdo. Ellos tuvieron un año que eso, para el que lo vivió, todo el mundo pensaba que no iban a durar. No. Hasta que finalmente contrajeron a Dodge y tomaron sus 6 meses de puro cantazo hasta que finalmente sucedió, ¿verdad? Lo de Shane y Sabio, que ahí fue que explotó todo. Pero ellos tuvieron, y eso es lo que se necesita, alguien, pero otra vez el problema son los recursos económicos, ¿no? Que quizás no los hay para poder aguantar todo eso. Pero yo también lo veo como tú, me preocupa el 2025, porque no veo no se ve, no se ve nada que tú digas, mira, por lo menos tenemos esto. Sí. Y otra vez, hay talento, porque hay par de chamacos que son buenísimos, pero van a requerir tiempo y no sé si los promotores o los creativos van a tener la paciencia para hacerlo, para tenerlo. Esa es la difícil situación en la que estamos. ¿No? A seguir mirando, seguir observando y seguir rogando que pase algo, ¿verdad? Que aparezca alguien. Mira, antes que me vaya, quiero invitar a todo el mundo que vayan al canal de YouTube de TNA en español, que por fin tenemos un lugar ¿verdad? ahí. Iba a hablar para que le diera el plot. Tenemos un lugar ya están subiendo luchas de Moody y de mi parte. Y vienen más cositas, están subiendo contenido todos los días, por lo menos en video, ya tiene sobre 3,000 suscriptores, se está moviendo muy bien, la gente lo está comprando muy bien, así que apoyen, dejen su comentario, si quieren más contenido en español, vayan y díganlo allí, ese es el lugar, todo el mundo me preguntaba, ¿cómo podemos pedir que transmitan? Vayan allí, vayan al YouTube, dejen su comentario, queremos ver programación en vivo, queremos ver pay-per-view, cositas así. El link va a estar aquí abajo también en el post para que así. Y es facilito, TNA español, así mismo sale en YouTube. Y eso es algo que estoy consciente que se ha peleado, ¿verdad? Por mucho tiempo para que lo tengan. Con eso. Moody y yo llevamos meses empujando y entendíamos por qué no. O sea, TNA está pasando una transición increíble en este último año, pero llevamos meses empujando. Miren, vamos a crear este tipo de contenido y finalmente se abrió la puerta y estamos bien contentos con eso. Sí, no, y ya lo he chequeado y ya mismo te mandan un mensaje, by the way, ya de lo que me pediste, ya que yo. Ajá, ok. Sí. Pero anyway, pues ven, chequense en español, chequense también a Frodo de vez en cuando con sus videos en WWC para superestrellas. Si quieren contactarlo, búsquenlo en Facebook, a Héctor Frodo Cabán, contrataciones, hace de todo, video, editaje, producción, películas, series, documentales, lo que ustedes quieran, el hombre Estoy haciendo de todo menos lucha libre, man. Esto está brutal. Pues fíjate así, donde aparezca. No, tranquilo, es molestando. No, pero es que falta, pica la vena de. Mira, llevo casi 2 años que no estoy como que en el día a día y pica la vena. Eventualmente, Raw, it's gonna happen. Gotta keep the faith y ganar la otra. Es más, cuando gane Green Bay va a pasar. Anda, pues eso no
Vamos a ver. Bueno, pues bueno, tú tienes una bebida allá, yo tengo un shot acá para despedirnos. La mía está tapadita, pero es de El la año, el latina año amarilla. pasado, el año pasado, para esta época, estábamos en Survivor Series con un frío de madre. Ahora tú estás en calor, yo estoy con un frío acá, pero sabes que se te quiere, se te aprecia y eres un genio creativo. And I love you, man. So, salud. No, gracias, salud, mano. A todo el mundo, ¿verdad? Pues muchas gracias por escuchar el podcast. Visiten, ¿verdad?, la página Desde los Territorios, Wrestling Dome. Y la semana que viene venimos con el episodio 198 de esta aventura llamada Desde los Territorios. Mientras tanto, sayonara, amigos, con un chat de Bourbon. Chequeamos.